todos los factores que nosotros debemos de considerar para hacer una selección o tener una aplicación correcta en motores eléctricos de baja tensión. En este slide que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos ver todos los factores que nosotros pueden llegar a tener algo que ver con el motor, con la selección del motor. Entonces, lo estamos dividiendo en 4 grandes campos que son lo que es la red de alimentación, lo que son características del ambiente, características de carga y características constructivas. En esto, pues como ustedes podrán ver, intervienen lo que son partes eléctricas, partes mecánicas. Entonces, como pueden ver, estos datos nosotros los tenemos que considerar. Si se tiene la mayoría, adelante podemos tenerlos y hacer una correcta selección del equipo. En algunas ocasiones pueden llegar a faltar algunos datos o se tiene prácticamente los datos principales. De eso no tenemos tampoco ningún problema. Podemos considerarlos y podemos hacer una propuesta técnico-comercial. Entonces, hablando de las características de la red de alimentación, lo que nosotros tenemos es una tensión de alimentación hacia el motor. Tenemos también lo que es la frecuencia. Esta, dependiendo de la zona en la que vayamos a estar operando el equipo, va a depender de qué frecuencia tengamos. Y tenemos el método de arranque. En características de ambiente tenemos lo que es la temperatura, una altitud y una atmósfera. En temperatura y altitud nosotros hacemos diseños especiales, pero nuestro estándar, como pueden ver, nosotros tenemos diseños estándar que son temperatura de 40 grados de ambiente y una altitud de 1000 metros. Si esta altitud o esta temperatura varía, nosotros tenemos que hacer una revisión para poder hacer un diseño especial a sus aplicaciones. Y en la parte de la atmósfera, nosotros podemos describirla como si tuviéramos en algunos campos, si tenemos algunos ambientes explosivos, o en algunas ocasiones o algunos ejemplos, si tenemos ambientes húmedos, ambientes con mucho polvo o ambientes en donde tengamos algunos factores que puedan dañar a nuestro producto. Entonces, en la atmósfera podemos generalizar todas estas ideas para poder hacer una selección de lo que es nuestro motor eléctrico. En características de la carga, obviamente vamos a considerar qué tipo de carga es, la inercia, curva de par de la carga, perdón, el tipo de acoplamiento, si es directamente o por poleas y bandas, un régimen de servicio, esfuerzos radiales y axiales que pueden llegar a incluso a veces a afectar a los rodamientos. Entonces tenemos que hacer también una selección especial. Lo que es potencia y polaridad, de qué potencia nosotros requerimos el motor y en qué velocidad va a estar trabajando. Por ahí escucho un micrófono abierto. Si me pueden apoyar, por favor, a cerrar todos sus micrófonos. Muchas gracias. En la parte de características constructivas. Ya no te escuchas. ¿Ahí se escucha? Bueno. Listo, ya, te escuchas bien. Ok, disculpen. Repitiendo un poquito, en características constructivas, nosotros tenemos lo que es una forma constructiva, un sistema de refrigeración del motor eléctrico, una clase de aislamiento, un sentido de rotación y si se requiere en algunas aplicaciones, algunas protecciones térmicas. Entonces, este es el panorama general que nosotros tenemos para poder hacer la selección de los motores y qué es lo que nosotros debemos considerar al momento de hacer una propuesta. Vamos a desglosar entonces cada una de ellas. Aparte de nosotros tener estas consideraciones para poder hacer la selección, debemos tener en cuenta o tener en mente la eficiencia de este equipo, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tenemos una energía consumida y una energía o un trabajo que nos está entregando el motor. Y en ese proceso que nosotros tenemos, a veces
se tiene una eficiencia en la cual no está aprovechando de manera correcta el consumo de energía que nosotros estamos pagando. Entonces, hablando de la eficiencia, nosotros debemos tener ya por normativa un motor con cierto nivel de eficiencia. Entonces, ahorita todos nuestros motores ya tienen este nivel de eficiencia que cumple con todas las normativas y pues los niveles de eficiencia ya se rigen con un mínimo, ¿no? Esto lo podemos ver en una línea del tiempo que tenemos desde los años de 1960. Ahorita en el ejemplo sería hasta el 2010. Ustedes pueden observar, ¿no? El rendimiento que antes se pedía en motores eléctricos, en equipos. Tenemos desde el 88% como mínimo. Y ahorita a partir del 2010 ya es un 95% mínimo, ¿no? Incluso mayor. Entonces, si un motor no cumple con ciertos valores de rendimiento, no se podría estar comercializando o peor aún, ¿no? Su utilización de la energía pues no estaría consumida de manera correctamente. Entonces, los motores que nosotros estamos considerando ya en nuestras aplicaciones ya deberían tener cierto nivel de eficiencia, ¿no? Entonces, esto es también un panorama que nosotros tenemos para poder hacer la selección, lo que es la eficiencia energética. En la siguiente slide nosotros podemos ver lo que es una placa de datos de lo que es el motor eléctrico de la marca BEG, en la cual nos va a indicar cuáles son las características que tiene este motor eléctrico. Esta placa de datos también está normada, también los datos que debe tener como mínimo también deben de aparecer en ciertas regulaciones. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí ya viene la mayoría de lo que es los datos del motor, ¿no? Lo que son la potencia, lo que es la velocidad, lo que es el voltaje, la corriente consumida, la frecuencia, lo que es el grado de protección, el armazón. Entonces, todos los factores que nosotros tenemos como características del motor del equipo en general, lo podemos encontrar en la placa de datos. Y esta placa de datos, si tiene alguna especialidad, nos lo va a indicar, y si es un motor estándar, también nos lo va a indicar. Este ejemplo es un motor estándar, entonces los puntos clave que nosotros tenemos para poder, para el motor VEG, perdón, sería un código SAP que está en la parte izquierda. Tenemos un model y colocamos también un número de serie. Aquí no se muestra porque es un ejemplo, pero ya en motores físicamente se coloca un número de serie. Estos 3 puntos también son funcionales para poder nosotros hacer en algún momento, si se requiere una sustitución directa, tenemos esta información y podemos hacer el intercambio de motores, ¿no? Entonces, así es como se ve la placa de datos. Parte es lo que conforma la parte eléctrica, lo que conforma la parte mecánica y pues todas las características que se tiene del motor eléctrico. Vamos con una parte de la placa de datos que es la velocidad del motor. Como ustedes saben, los motores eléctricos se les conoce como motor asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que la rotación que nosotros tenemos no va a tener cierto deslizamiento con respecto a la velocidad del campo magnético con la que está girando en el embobinado. Es decir, la rotación que nosotros tenemos, si para medirla o para poder calcularla tenemos una fórmula, la cual se muestra a continuación, dice que una rotación síncrona se define como la velocidad de giro del campo magnético y se calcula por la fórmula de velocidad síncrona es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Esta fórmula nos va a funcionar no solamente para calcular la velocidad síncrona del motor o la velocidad asíncrona, sino también si el motor está operando ya sea por variador de frecuencia, nosotros tenemos lo que es la variable de lo que es la frecuencia. Si nosotros la variamos, la velocidad estaría variando también. Entonces, esta fórmula nos puede apoyar para poder hacer nuestros cálculos y poder tener el dato de la velocidad a la que está operando el motor. Entonces, con esta fórmula tenemos lo que es la velocidad síncrona y posteriormente podemos calcular lo que es el deslizamiento.
el deslizamiento que existe, bueno, más bien se define que es la velocidad síncrona y la velocidad nominal del motor. Como pues, ustedes pueden ver en placa de datos, aquí en la velocidad tenemos que son 1785 RPM. Entonces, no es un número exacto, no es una cantidad exacta, porque existe cierto deslizamiento. Y este deslizamiento nos va a indicar que el motor no va a estar operando a la misma velocidad la que gira el campo magnético del estator. Está un poquito complejo ahorita el concepto, pero con esta imagen nos puede ayudar bastante en entender qué es lo que les estoy explicando en este momento, ¿no? Ustedes pueden ver una imagen en la parte derecha, en parte inferior derecha, en la cual tenemos una flecha morada que va girando a cierta velocidad y un puntito verde que va girando a otra velocidad. La flecha morada lo que tiene es la velocidad del campo magnético y el puntito verde lo que tiene es la velocidad que vamos a encontrar en el eje del motor. Entonces, eso es a lo que se refiere a la velocidad asíncrona del motor. No vamos a tener la misma velocidad en ambos por el desfasamiento y lo que vamos a estar encontrando es la velocidad en el eje. Entonces va a ser lo que es el puntito verde. Entonces, tomando el ejemplo de la fórmula, si sustituimos los valores, nosotros vamos a tener el número de polos. En este ejemplo que nosotros tenemos del lado izquierdo, tenemos 120 por la frecuencia que son 60 Hz, entre 1800 RPM, tenemos que es un motor de 4 polos. Si hacemos la operación, en vez de colocar los 1800, colocamos 1785, nos va a dar un aproximado también de 4. Entonces, el motor ya como tal se definiría como es un motor de 4 polos. Entonces, este es el concepto de lo que es la velocidad asíncrona del motor. Pasando un poquito ahora a las partes mecánicas, tenemos lo que es el armazón. Nosotros tenemos dos tipos de armazones. El primero, un motor de armazón NEMA, en la cual su nomenclatura está dada por 3, 4 dígitos y una letra. Los primeros dígitos nos van a indicar el tamaño de armazón y la letra T, en este caso, nos va a indicar que es un producto estándar. Si la letra T se acompaña de alguna otra letra, como lo indican en el punto 4, ya sea una S, una C, una D o una Z, nos va a indicar que el motor tiene otros aditamentos. La S nos va a indicar que es una flecha corta. La C o la D nos va a indicar que es una brida, ya sea C o D, y la Z nos va a indicar que son ejes de dimensiones especiales, ya es para una aplicación puntual. ¿Qué más podemos tener? Les comentaba que los primeros 3 dígitos nos va a indicar algunas dimensiones que tenemos lo que es el armazón EMA. Entonces, un tip que yo les puedo dar es, si tomamos los primeros 2 dígitos del armazón y lo dividimos entre 4, vamos a tener lo que es la distancia o la medida de lo que es la base del motor hacia el centro del eje. Es decir, en un ejemplo de un armazón 284, tomamos el 28, lo dividimos entre 4 y la distancia que vamos a tener, lo que es de la base al centro del eje, van a ser 7 pulgadas. Estas dimensiones que nosotros tenemos ya están normadas, es decir, cualquier fabricante que te ofrezca un motor con este armazón, todos deben de cumplir con las dimensiones que se tiene por norma, ¿no? Entonces, así es como se designa lo que es el armazón NEMA. Y por otro lado tenemos lo que son dimensionales o dimensiones de un armazón IEC. Entonces, tenemos dos tipos de armazones, el NEMA y el IEC. La diferencia es que el del NEMA se va a medir en pulgadas y el IEC en milímetros. Entonces, de ahí su nombre, que se le conoce como motor milimétrico o motor europeo, que es donde más se utiliza. Este también va a tener su designación característica, a diferencia de los NEMA,
ya son otras denominaciones que podemos ver en la parte derecha y también ya están normados, ¿no? Aquí no podemos aplicar la misma regla que platicamos del motor NEMA de tomar los primeros dos dígitos, dividirlo entre 4 y tenemos la distancia de la base al centro del eje. Esto ya no aplica, solamente sería para los motores NEMA. Entonces, estas son las designaciones y estas serían las del NEMA. Ahora, estas designaciones aplican solamente para lo que son motores en baja tensión. Para motores de media tensión ya serían otros tamaños de armazón, ¿vale? En formas constructivas, lo que nosotros también tenemos es cómo es que nosotros vamos a poder instalar el motor o cómo lo queremos instalar, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo que nosotros tenemos es que el motor va, no sé, por ejemplo, de manera vertical, si lo queremos colocar en el piso, si lo queremos colocar en la pared, en el techo, si no va acoplado por la base o por las patas, si no va acoplado por la brida y qué tamaño de brida. Entonces, todas estas combinaciones que nosotros tenemos también podemos nosotros tener que considerarlas para poder hacer la selección del motor. Aquí también cabe lo que es la posición de la caja de conexiones que podría ser vista desde el lado eje, del lado izquierdo, del lado derecho o en la parte superior. Esto ya dependiendo del espacio que nosotros tengamos para poder instalar nuestro motor eléctrico. Entonces, esto también nosotros podemos considerarlo para poder hacer la selección y de manera general tener un vistazo de cómo estaría acoplado o instalado el motor. En tipos de acoplamiento, en muchas ocasiones, o los más comunes que nosotros podemos llegar a tener sería por un acoplamiento directo, ya sea por acople, por brida o un tipo de acoplamiento por poleas y bandas. Esto también nos va a hacer un análisis o más bien hacer una opción de cómo podemos nosotros hacer la selección de los motores. Entonces, si el motor lleva algún tipo de brida, se hace la selección de la brida y se informan cuáles son las dimensiones que nosotros tenemos para esta brida. Y si el motor es acoplamiento directo, simplemente se mantiene, bueno, sin brida más bien, se mantiene el armazón. Si es un acoplamiento por poleas y bandas, lo que nosotros debemos hacer es hacer un cambio de rodamientos. Nosotros por estándar manejamos rodamientos de esferas. Si es un acoplamiento por poleas y bandas, tenemos que hacer el cambio a rodamientos de rodillos. Esto por el área de apoyo de los rodamientos para que no tengan ningún tipo de percance ahí por el tipo de acoplamiento. Para los tamaños de brida que yo les comentaba, nosotros tenemos dos tipos, lo que es la brida C y la brida D, que es una brida pequeña y una brida más grande. Entonces, en brida C, bueno, más bien con las dimensiones críticas que nosotros tenemos para las bridas serían la distancia entre barrenos. En una brida C, la distancia entre barrenos tiene cierta medida y en una brida D la medida es más abierta, ¿no? O más grande. Entonces, estos serían nuestros ejemplos de lo que es la brida C, una brida muy chica. Ahí incluso podemos ver que todavía se alcanzan a ver lo que son las aletas en la vista frontal. Se alcanzan a ver las aletas del motor y en una brida D ya es más grande, ya las aletas ya no se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, esas son las opciones que nosotros tenemos para las bridas. Hablando de los rodamientos, les comentaba que si tenemos un acoplamiento por poleas y bandas, nosotros tenemos que hacer un cambio. Nosotros tenemos por estándar lo que son los rodamientos de esferas, que son en la parte de arriba y que son los más utilizados en un gran campo de aplicaciones. Y los rodamientos de rodillos, estos se utilizan más como para hacer el acoplamiento por poleas y bandas. Ya en aplicaciones en donde se tiene un valor específico, en donde se hace un análisis muy puntual de las cargas en rodamientos, y si vemos que los rodamientos de esferas por estándar no lo soportan, nosotros podemos o tenemos la opción de utilizar un rodamiento de contacto angular. Entonces, estos rodamientos de contacto angulares ya son para motores o aplicaciones ya muy puntuales en las que nosotros hacemos un previo análisis.
Aquí en el siguiente slide lo que podemos ver es el punto de contacto. Entonces, en el rodamiento de esferas tenemos puntos de contacto simples arriba y abajo. En el rodamiento de rodillos ya el plano, la línea de contacto ya es más grande y el de contacto angular pues tiene cierto ángulo, ¿no? Entonces, así es como se ve internamente cómo estarían el punto de contacto adentro de lo que es los rodamientos, ¿vale? ¿Qué más nosotros tenemos? Hablábamos de lo que es la temperatura del medio ambiente o la temperatura del ambiente en donde va a estar instalado el motor eléctrico. En ocasiones la temperatura es superior o es una temperatura muy considerable en la cual nosotros debemos tomar en cuenta para el aislamiento o la clase de aislamiento de lo que es el motor eléctrico. Como ustedes saben, esta clase de aislamiento es lo que nos da la vida útil del motor. Entonces, si hay una temperatura que puede llegar a afectar el motor eléctrico, la vida útil se ve afectada, ¿no? Entonces, si esta temperatura es considerable y nosotros tenemos el dato, tenemos que hacer un cambio en la clase de aislamiento. Esto es de manera interna y esto se considera haciendo el análisis por las temperaturas. Nosotros, por estándar, tenemos un aislamiento clase F, el motores W22 industriales. Si se requiere hacer un cambio, un aislamiento que soporte más temperaturas, será un aislamiento clase H. Entonces, entre el F y el H sería que nosotros estaríamos haciendo, o más bien teniendo la opción de selección dependiendo de la temperatura que nosotros tengamos, hacia en la aplicación, ¿vale? Entonces, por estándar tenemos un aislamiento clase F que puede llegar a soportar hasta 155 grados Celsius. Si lo cambiamos a un aislamiento H, puede llegar a soportar hasta 180 grados Celsius. Entonces, esas dos opciones son las más comunes que podemos llegar a tener en la selección de motores. En lo que a altitud y en lo que a la relación que ya tendríamos entre una temperatura ambiente y una altitud, nosotros tenemos una tabla en la cual nos va a indicar la relación que se va a tener cuando un motor esté operando en estas condiciones. Al inicio yo les comentaba que nuestros motores estándar o por diseño estándar, el diseño de temperatura sería 40 grados centígrados, temperatura ambiente, y una altitud de 1000 metros. Entonces, si nosotros ese mismo autor, ese mismo diseño, lo ponemos en unas condiciones diferentes, por ejemplo, si lo agarramos y lo colocamos en una altitud de 3500 metros a 50 grados, ya la potencia que tiene por diseño ya no te estaría entregando la misma potencia en estas condiciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación aproximada del punto 8. Si el motor, por ejemplo, sería de 100 HPs y lo ponemos en estas condiciones, multiplicándolo por el punto 8, ya no serían 100 HPs los que te estaría entregando, ya serían 80 HPs. Entonces, si se conocen estos datos y se requiere para un diseño, se tiene que considerar para poder hacer el diseño especial y nosotros, más bien, sí, tener lo que es a la entrega del motor, tener lo que son los 100 HPs que nosotros requerimos en la aplicación, en vez de estar sobredimensionando o comprando motores superiores, ¿no? Entonces, se hace el diseño especial y ya con estas condiciones de altitud y temperatura ya te estaría entregando la potencia deseada. Si con estos datos, pues ya tendremos el diseño especial. ¿Qué más? ¿Qué más estamos haciendo el repaso de aquí? Sería el grado de protección. Ya tenemos lo que son las condiciones de temperatura, las condiciones de la altitud, formas constructivas, en rodamientos, en potencia, velocidad. Por la parte externa, nosotros también debemos considerar lo que es el grado de protección.
cómo va a estar protegido el motor, ¿no? Entonces, nuestro estándar W22 es un grado de protección IP55 y el grado de protección se va a denominar por 2 dígitos y 2 letras. Al inicio las letras y posteriormente los dígitos. Entonces sería IP acompañado de 2 dígitos, que es Internal Protection, y dependiendo del dígito que tenga es como va a estar protegido el equipo. Entonces, les comentaba que nuestro estándar es un grado de protección IP55, que sería una máquina protegida contra polvo y una máquina protegida contra chorro de agua. Entonces, es un grado de protección considerable, no es un grado de protección que te va a desproteger el motor. Lo puedes tener operando en estas condiciones y el motor va a estar operando de manera correcta, ¿no? Sí, también tenemos ejemplos en los que tenemos un grado de protección menor. Esto lo podemos ver en motores que son aplicables más para electrodomésticos o en algunas aplicaciones especiales en las que en el armazón vemos las ranuras de ventilación, ¿no? Entonces, esos grados de protección ya son diferentes y dependiendo de la aplicación, nosotros también tenemos estas opciones, ¿no? ¿Podemos incrementar el grado de protección? Sí, lo podemos incrementar. Hay algunas ocasiones en las que nosotros hemos hecho propuestas con grado de protección IP65 o un IP56 o un IP66, que ya es lo más común. Si hay en algunas ocasiones ya en las que nos piden motores un IP67, un IP68, en las cuales ya tenemos que hacer una evaluación muy puntual, ¿no? Y hacer de este motor prácticamente con características muy especiales. Entonces, hablando ya de un máximo, el más común, un IP66, si tenemos este grado de protección, nosotros tendríamos lo que es una máquina a prueba de polvo y una máquina protegida contra chorros de agua potentes. Entonces, con este grado de protección IP66, en su aplicaciones, si lo amerita, ya estaría operando de manera correcta, ¿vale? Estos son los ejemplos que yo les venía comentando. En motores de electrodomésticos, generalmente los que vemos en algunas aplicaciones, ya sea como licuadoras o etcétera, vemos algunos motores que están abiertos totalmente. Entonces, esos motores los podemos ver y tienen, se puede alcanzar a ver lo que es el embobinado, lo que es el estator, lo que es incluso ahí los cables de conexión, ¿no? Entonces, prácticamente el motor está desprotegido y estaría operando dentro de un armazón, ¿no? Ya de la aplicación. Entonces, así es como se ve un grado de protección IP00, no está nada protegido. Aumentando un poquito ya un grado de protección a un IP21, pues ya es un motor parcialmente protegido, ¿no? Esto en algunas aplicaciones de uso general, pues prácticamente así es como se vería un motor de grado de protección IP21. Ya tiene un armazón propio del motor, pero todavía podemos ver lo que son ranuras, ¿no? Ranuras de ventilación. En esas ranuras, pues todavía puede ingresar lo que es polvo, puede ingresar agua e incluso algunos objetos más grandes, ¿no? Entonces, si el motor está expuesto a estos ambientes, pues no va a estar protegido totalmente, ¿no? Entonces, pasando ya a un grado de protección mayor, un IP23, pues ya vemos que es una carcasa un poquito más robusta. Sin embargo, todavía tiene algunas ranuras, ¿no? De ventilación y no está totalmente protegido. Entonces, estos son algunos ejemplos de grados de protecciones menores al IP55. Y posteriormente tenemos ya lo que es un grado de protección IP55. Lo que es el motor de la izquierda, ya vemos lo que es un armazón totalmente cerrado, ya no tiene ventilas, ya no tiene ranuras, ya es totalmente cerrado. Y lo que nosotros utilizamos en este grado de protección en el motor, lo que es el sello, nosotros lo conocemos el sello Bearing, se lo colocamos lo que es la parte delantera y trasera y con este sello y el armazón, el grado de protección IP55 se va a garantizar. La variante más es un grado de protección IP65, en la cual ya estaríamos cambiando el sello. Como ustedes recordarán, un IP65 ya es un motor protegido contra polvo, a prueba de polvo, perdón.
y la parte de líquidos, la parte de agua se mantiene. Entonces, este motor en aplicaciones donde hay alto polvo, o donde hay presencia de mucho polvo, ya con el grado de protección IP65 ya estaría soportando lo que es esta aplicación. Y les comentaba que nosotros hacemos el cambio de sellos. Posteriormente, si nosotros en vez de tener mucho polvo tenemos lo que es chorros de agua, nosotros en vez de utilizar el sello anterior, lo que es el sello laberinto, utilizamos un sello retén. Este sello retén nos va a proteger al motor contra estos chorros de agua que no ingresen al interior del motor. Entonces, este es el sello que nosotros utilizamos para un grado de protección IP56, el sello retén, y ya un grado de protección, un IP66, que es ya la combinación de 3 sellos. Ya sería un motor a prueba de polvo y un motor a prueba de chorros de agua, ¿no? Prácticamente ustedes ya estarían lavando el motor y no tendrían ningún problema, ¿no? Porque no se estaría ingresando lo que es el agua al interior del motor. Entonces, la combinación de estos 3 sellos nos va a permitir tener este grado de protección, y el sello lo que nosotros le conocemos como el W3 Seal, y ya es lo que les comentaba, prácticamente un motor lavable. Qué más nosotros podemos considerar aparte de los sellos para poder proteger al motor, ¿no? Contra estos ambientes corrosivos, estos ambientes que pueden llegar a afectar o que pueden llegar a dañar el motor? Nosotros, adicional a esto, adicional a los sellos, también podemos colocar algunos planes de pintura especial en lo que es la parte externa y algunos planes de pintura en lo que es la parte interna, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos estos planes de pintura, eh, el motor va a estar protegido totalmente, ¿no? Entonces, en la parte externa tenemos lo que es un plan de pintura especial en la cual nosotros, al tener esta opción, podemos estar protegiendo al motor contra estos ambientes agresivos. Nuestro estándar que nosotros manejamos para los motores W22 en hierro sería un plan de pintura 203A, que es un ambiente industrial levemente severo. No existe presencia tanto de humedad, el motor está operando de manera correcta y no hay tantos factores que pueden llegar a dañar lo que es el motor. Ya si existe presencia de humedad o de chorros de agua para el grado de protección IP66 o un IP56, nosotros hacemos el cambio de plan de pintura. Generalmente nosotros colocamos el plan de pintura 212P, que ya nos indica que es un ambiente marítimo agresivo descubierto, ¿no? O sea, el motor ya va a estar en algunas ocasiones ya sea totalmente descubierto o expuesto a lo que es los chorros de agua. Y si estos chorros, si no contiene el motor, el plan de pintura, los chorros de agua o la humedad puede llegar a dañarlo, ¿no? Entonces, con el plan de pintura que nosotros tenemos del 212P, ya se puede estar cubriendo lo que es la parte externa del motor, ¿no? Lo que es la carcasa. Este plan de pintura es base de poliuretano y pues prácticamente estaría aplicándose en lo que son estas aplicaciones, por ejemplo, donde hay ambientes húmedos corrosivos, o en ambientes químicos también los hemos llegado a colocar. En la parte interna del motor, nosotros tenemos lo que le conocemos como el tropicalizado o una pintura interna anticorrosiva. Adicional a la pintura externa, nos va a dar la protección de sistemas corrosivos, de humedad, y nos va a proteger lo que es la parte interna del motor. En donde se coloca esta pintura, nosotros podemos verlo, lo que son en la cabeza de bobina, lo que es la parte interna de lo que son las tapas del motor, en la parte interna de cajas de conexiones, y lo que se ve al fondo es el rotor. El rotor va totalmente cubierto con lo que es el tropicalizado, y con este plan de pintura, este tropicalizado interno, ya no estaría el motor sufriendo daños por corrosión en lo que es en aplicaciones donde se tiene estos factores presentes. Entonces, así es como se ve de manera general
esta pintura que nosotros estamos aplicando no va a afectar el performance eléctrico del motor, sino que nada más está haciendo su función de protegerlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nosotros tenemos la parte de los accesorios. Sí, nosotros tenemos lo que son ya los sellos, ya tenemos lo que es el plan de pintura, ya tenemos todo en el motor que va a estar cubriéndolo, ya va a estar protegiéndolo, pero también tenemos que estar monitoreándolo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones nos piden, ¿sabes qué? Colócale un PT100 en lo que es el embobinado o unos sensores en lo que son los rodamientos, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar sensando la temperatura y poder estar viendo que el motor esté operando dentro de los rangos establecidos. Entonces, hablando de accesorios, nosotros podemos también estar colocando lo que son sensores en lo que es cabezas de bobina de los motores y lo que son los rodamientos. Entonces, con estos accesorios nosotros podemos estar monitoreando el motor y esto lo que se hace es, al momento de estarlo fabricando, se le coloca en lo que es la parte del embobinado antes de ser ensamblado el motor, antes de ser pintado, si lleva algún tropicalizado interno. Y en lo que es el rodamiento también se coloca para poder estar considerando, ¿no? La temperatura de lo que es el rodamiento. Eh, la parte de lo que son la protección térmica, tenemos dos grandes o dos más comúnmente utilizados, lo que es el PT100 y lo que son los termistores. En algunas ocasiones o proyectos muy puntuales también hemos llegado a colocar lo que son termostatos o algunos protectores térmicos especiales que requiere el cliente, ¿no? Si ustedes tienen alguna preferencia por algún protector térmico, nosotros hacemos la evaluación y lo consideramos en nuestros motores o en la propuesta que vayamos a presentar ante ustedes, ¿no? ¿Qué más? En la parte de accesorios tenemos lo que conocemos también por lo que es la resistencia de calentamiento o resistencia calefactora o space heater. ¿En qué nos ayuda este accesorio a los motores eléctricos? Es cuando nosotros tenemos un motor en donde hay presencia de humedad y el motor va a estar almacenado o fuera de utilización, si el motor está fuera de utilización en un almacén, es considerable o es recomendable tener una resistencia calefactora en el motor. ¿Por qué? Porque si al momento en que nosotros queramos sacar ese motor y no tenemos la resistencia calefactora, sacamos el motor y lo echamos a andar o lo ponemos en la aplicación, a lo mejor ya va a tener algunos tipos ahí de corrosión, ¿no? En lo que es en la parte interna. Entonces, si va a estar almacenado, si le recomendamos colocar lo que es el space heater o la resistencia de calefacción y con esto, al ser almacenado, estar fuera de uso, conectamos la resistencia y lo que va a hacer es evitar la condensación al interior del motor. Y ya cuando lo queramos echar a andar, lo queramos poner en aplicación, ya no va a tener complicaciones porque algún agente contaminante de humedad estuvo presente durante su almacenamiento, ¿no? Entonces, con este space heater lo vamos a estar protegiendo durante su almacenamiento. Es una recomendación que nosotros hacemos cuando el motor está fuera de operación. Entonces, ese es otro accesorio que podemos estar considerando. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener el ventilador, ya sea que es algún material especial que se requiere, ya sea que se requiere el motor con ventilador o sin ventilador, que eso ya involucra lo que es la parte de lo que es el método de refrigeración. Como ustedes sabrán, el método de refrigeración a veces es por un ventilador externo, que es mayormente conocido, perdón, como es el motor totalmente cerrado, enfriado por ventilador, o hay algunos motores que no llevan ventilador, que es un motor totalmente cerrado y no lleva ventilador. Esos son aplicaciones especiales. Hay motores que son motores que no llevan ventilador, pero son enfriados por la misma aplicación, ¿no? Que es un motor totalmente cerrado, enfriado por la aplicación. Y hay motores que son abiertos, ¿no? Las ranuras, lo que veíamos en lo que son los grados de protección, que va ligado algunas veces a lo que es el enclaustramiento
del motor, si lleva ranuras, a lo mejor es porque se está ventilando el motor, ¿no? No lleva un ventilador, sino que a través de las ranuras se estaría ventilando el equipo y con este estaría operando de manera correcta. Entonces, regresando a lo que es el ventilador, este lo podemos hacer el cambio, podemos considerar ya sea si es de diferente material o si es para algunas aplicaciones especiales, ¿no? Y incluso lo que es la tapa deflectora, lo que va cubriendo lo que es el ventilador en la parte del motor, la parte trasera del motor, esta tapa deflectora es de hierro fundido que ya es en aplicaciones industriales. Si es que en algún momento el motor tiene algún golpe o algo, el material con el que está hecho la tapa deflectora pues es resistente, ¿no? Lo que es también el segundo accesorio que nosotros vemos en este slide, que es la capa o el drip cover o el sombrero que nosotros le conocemos. Este drip cover nosotros lo colocamos en el momento en el que el motor es operado o es instalado de manera vertical hacia abajo, expuesto a la intemperie. Entonces, si es expuesto a la intemperie, lo que va a hacer el drip cover o el sombrero, pues va a estar protegiendo al motor. No va a estar tapándolo, no va a estar interviniendo en lo que es la ventilación del motor, sino que simplemente lo va a estar protegiendo. Y esto también es recomendable cuando está el motor expuesto a la intemperie, ¿no? De manera vertical hacia abajo. Que si nosotros tenemos el motor de manera vertical hacia arriba, nosotros también tenemos la opción de tener una protección, ¿no? En lo que es, le conocemos el slinger, que es como una goma que va alrededor del eje, que va a estar protegiendo al motor, ya sea también por agentes que estén goteando de manera vertical y que el motor esté protegido, ¿no? Entonces tenemos las opciones de protección cuando el motor es vertical hacia arriba o hacia abajo y que esté protegido, ¿no? Otro accesorio que nosotros también tenemos es el kit de ventilación forzada. Ese se considera al momento de la fabricación del motor. ¿Por qué es una ventilación forzada? Porque el motor en algunas ocasiones requiere de un apoyo adicional para su ventilación de manera correcta, ¿no? Nosotros pues, no podemos estar operando al motor para que se esté calentando, superando los límites establecidos, sino que debe tener cierta ventilación. Entonces, en algunas aplicaciones, nosotros tenemos lo que es una ventilación forzada del motor principal. Entonces, pues este es el ventilador. Como les comentaba, en algunas ocasiones se requiere de diferente material, ya sea de aluminio, ya sea de plástico, ya sea de cobre, entre otros, ¿no? Entonces, si se requiere en algún material en específico, nosotros hacemos la selección, ¿no? E incluso en aplicaciones donde hay productos químicos en ambientes marítimos, también nosotros hacemos la propuesta, ¿no? O sea, hacemos lo que decimos, ¿sabes qué? Si te lleva el sello, te lleva lo que es el plan de pintura, pero aparte tu ventilador es diferente, ¿no? Tiene diferente material y te va a soportar más. Entonces, eso también nosotros lo estamos considerando. Este es el drip cover que les comentaba. Este va en la parte trasera del motor y como ustedes pueden ver está cubriendo lo que son las ranuras de ventilación de lo que es la tapa deflectora y posteriormente va el ventilador. Como les comentaba, no va a afectar lo que es la ventilación del motor, simplemente lo está protegiendo cuando está montado de manera vertical hacia abajo, ¿no? La ventilación forzada, pues es prácticamente esto, ¿no? De manera general, es un pequeño motor auxiliar en la ventilación del motor principal. Este motor tiene su alimentación independiente al motor principal y en aplicaciones se me ocurre un ejemplo en donde el motor principal esté girando o sus revoluciones, su velocidad sea muy baja, no va a alcanzar a ventilarse totalmente si el motor tiene un ventilador. Entonces, el flujo de aire no va a ser el correcto, por lo cual va a requerir a lo mejor de una ventilación forzada que va a estar haciendo el flujo de aire que va a estar ventilando el motor principal, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la aplicación en la que podemos utilizar una ventilación forzada. Y en la parte
Ahora, de los rodamientos, nosotros también sabemos que estos rodamientos deben de ser engrasados o deben ser lubricados. Nosotros por estándar manejamos una grasa, un lubricante tipo Polyrex, que nos va a tener una condición, ¿no? Una condicionante de utilización y es el rango de temperatura. Nosotros, al tener esta grasa, este tipo de grasa, podemos tener desde menos 30 grados hasta 170 grados, perdón, en la utilización o en la temperatura que vamos a tener en rodamientos. Si vamos a tener una temperatura diferente a este rango, nosotros hacemos el cambio o utilizamos diferentes tipos de grasas. Un ejemplo, si, pues, no sé, tenemos una temperatura registrada en rodamientos superior a 170 grados, nosotros podemos hacer la selección de una grasa Critox que ya su rango de temperatura sube, ¿no? Ya no son 170 grados, sino 260 grados centígrados. Entonces, si la aplicación lo amerita, si la aplicación lo requiere, nosotros hacemos el intercambio de la grasa, ¿no? Y podemos considerarlo para poder hacer la selección de los rodamientos y de la grasa de su tipo de lubricante. Aquí, hasta este punto, ya vimos un recuento de cómo es la selección de los motores. Entonces, ya tenemos nosotros ahorita un panorama general de todas las características que nosotros debemos de considerar y todos los factores que también van más allá, ¿no? De no solamente es tener la potencia y polaridad del motor, sino que qué condiciones va a estar trabajando. Entonces, preparé unos ejercicios aquí para que nosotros podamos tener, podamos hacer la aplicación de todos los conceptos que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, el ejercicio 1 dice, se tiene un motor antiguo del cual se requiere sustituir por presencia de fallas. No se cuenta con placa de datos. Esto es muy común, de que en algunas aplicaciones tenemos los motores ya operando ya de varios años y ya no tiene placa de datos, ¿no? Ya sea porque tuvo algún golpe y se desprendió, se cayó, y entonces ya no tiene placa de datos. Pero, se sabe que el motor es de 3 HPs. La velocidad registrada en el tacómetro, si lo medimos, es de 870 revoluciones por minuto y la distancia de la base del motor, de la base de los pies del motor al centro del eje es de 5.2 pulgadas aproximadamente, ¿no? Entonces, con estos datos podemos hacer, podemos buscar primero lo que es en cuántos polos, es de cuántos polos es el motor, ¿no? Entonces, les comentaba que teníamos nosotros una fórmula que es el 120 por la frecuencia entre las revoluciones. Nosotros hacemos la sustitución y tenemos un aproximado, un resultado de que es, multiplicamos 120 por la frecuencia, son 60 Hz en este caso, que el motor es de México, y las revoluciones del tacómetro, que son 870 RPM, tenemos un aproximado de 8.28, ¿no? O sea, 8 polos. Entonces, ya tenemos lo que es la potencia y los polos del motor. Ahora, dice, medimos lo que es la base del motor hacia el centro del eje y tenemos aproximado de 5.2 pulgadas, ¿no? Entonces, tomando también lo que es el tipo, lo que les había comentado de los motores NEMA, para poder calcular lo que es la distancia entre la base al centro del eje, podemos hacer también un aproximado, ¿no? Entonces, tenemos lo que es una distancia de la base al centro del eje de 5.2 pulgadas. Si esta la multiplicamos por 4, tenemos un aproximado de 21, ¿no? Entonces ya tenemos los primeros 2 dígitos de nuestro armazón, ¿es correcto? Entonces, viéndolo en un catálogo, en este caso de VEG, ya tenemos 3 datos con los cuales podemos hacer una propuesta. ¿Sabes qué? Tenemos una potencia de 3 HPs, 8 polos, y el armazón, que tenemos los primeros 2 dígitos, que sería un 21, sería el 213 diagonal 5T. Entonces, con esto ya hacemos una propuesta, emitimos lo que es información técnica y si es funcional el motor, se puede hacerle el intercambio, ¿no? Entonces, este es un ejercicio. ¿Algún otro ejemplo? Nosotros tenemos
Dice que para un proyecto se requiere de un motor de 100 HP en 4 polos en un armazón 404 diagonal 5T. Aquí ya tenemos los datos básicos del motor, ¿no? Entonces, ahora dice, el ambiente en el que será instalado es un ambiente costero, con presencia de humedad y agentes corrosivos. Se planea adquirir y mantener almacenado por un corto tiempo y posteriormente arrancarlo en la aplicación. En el acoplamiento se están considerando poleas y bandas y una vez operando no se detendrá en todo el año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros debemos de tener? Aquí va la pregunta, ¿no? ¿Se debe cambiar el grado de protección? Nosotros tenemos lo que son las palabras clave, ¿no? Lo que es presencia de humedad y agentes corrosivos. ¿Esto es digno o es suficiente para poder hacer incrementar el grado de protección? Les había comentado que el estándar es un IP55. Entonces, si nosotros subimos a un IP56, lo que es la parte de líquidos, ya sería un motor a prueba de chorros de agua. Si es un motor ya a prueba de chorros de agua, pero la aplicación no tiene esta presencia de chorros de agua, entonces no es necesario, ¿no? Entonces, en vez de subir el grado de protección, nada más estaríamos considerando lo que es el plan de pintura, ¿no? El motor sería especial porque tiene el plan de pintura externo anticorrosivo y un tropicalizado interno. Adicional también a esto nosotros podemos colocar lo que es base epóxica en caja de conexiones y en algunas ocasiones también tornillería y el eje podemos cambiarlo por acero inoxidable, ¿no? Entonces, eso también podemos hacerlo y el motor estaría protegido contra estos ambientes de humedad y agentes corrosivos. Dice también que el tipo de rodamiento debemos cambiarlo. Dice que el acoplamiento es considerado por poleas y bandas. Entonces, el estándar te va a dar el rodamiento de esferas. Si es por poleas y bandas, pues tenemos que cambiarlo, ¿no? A un rodamiento de rodillos. Con esto ya podemos hacer perdón, de poleas y bandas. Y algunos otros accesorios a considerar que más nosotros podríamos considerar, pues prácticamente dice que el motor se va a estar almacenado por un corto tiempo, ya sea que porque antes tienen que preparar otras cosas para la aplicación o simplemente se está previniendo, ¿no? Haciendo la compra del motor para poder hacer la sustitución posteriormente. Entonces, como les comentaba, haciendo ya la combinación de que el ambiente es húmedo y de que el motor va a estar almacenado, pues podemos considerar una resistencia calefactora, ¿no? Entonces, ya teniendo la resistencia calefactora, sería conectarla y evitar la condensación al interior del motor. Entonces, en general, para esta aplicación tendríamos el motor de 100 HP, 4 polos, armazón 404, diagonal 5T, con plan de pintura externo, plan de tropicalizado interno, rodamientos de rodillos, una resistencia calefactora y pues si se requiere hacer el cambio de lo que son tornillerías en acero inoxidable e incluso el tipo del eje, ¿no? Entonces, así es el panorama general del motor eléctrico, ¿no? Un último ejercicio, un ejercicio 3, dice que es un nuevo proyecto, se requiere un motor también de 100 HP en 4 polos y un armazón 404 diagonal 5T. El tipo de montaje a considerar es vertical hacia abajo con brida D. Este será sometido a un ambiente con presencia de chorros de agua potentes y momentáneos, así como presencia de polvo muy fino. El método de arranque y utilización es con un variador de frecuencia, donde es común que el motor esté operando a muy bajas revoluciones. Aquí ya es otro análisis, ¿no? Ya tenemos más datos, tenemos lo que es el motor es vertical hacia abajo. Entonces, si es vertical hacia abajo, expuesto a la intemperie, debemos considerar el drip cover. Dice que también está expuesto, el ambiente tiene presencia de chorros de agua potentes. Entonces, ahí sí es necesario incrementar el grado de protección, ya sea un IP56 o un IP66. Ah, dice también que es presencia de polvo muy fino, entonces sería un IP66 para la protección completa. El método de arranque es un variador de frecuencia. Ya todos nuestros motores pueden ser utilizados con variador de frecuencia, pero aquí está diciendo que puede operar en bajas revoluciones. Entonces, también nosotros podemos considerar lo que es la ventilación forzada. Entonces,
Cuando se tiene ya la ventilación forzada, ya tendremos una ventilación correcta del motor principal y con este ya tendríamos una propuesta inicial para poder tener en la aplicación, ¿no? Entonces ya tenemos lo que son algunas condiciones ya para hacer la selección de motores. Y pasando ya a un lenguaje ya más común, ya tenemos lo que es herramientas, ¿no? Para poder hacer esta selección. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos una aplicación, un ambiente en donde tenemos que operar ciertas máquinas, ciertos motores. ¿Y qué opciones tenemos, no? Venimos la opción del motor donde hay humedad. No es necesario incrementar el grado de protección, sino que simplemente con los planes de pintura el motor estaría protegido. Entonces, no es necesario, tenemos esa opción o tenemos más opciones, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A hacer un análisis interno de qué nosotros estamos considerando para qué aplicación, ¿no? Entonces, como ustedes pues pueden saber, como pueden concluir, debemos de tener un correcto, una correcta selección y debemos tener el motor operando de manera óptima si esta selección fue hecha correctamente, ¿no? Entonces, las imágenes simplemente son para ver, por ejemplo, ¿no? Los carros, qué tipo de rutas existen por las cuales nosotros manejamos, ¿no? Y qué opciones tenemos para ir por esos caminos, ¿no? En un ambiente donde hay, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Mucho lodo o ambiente, severo, pues ya nosotros consideramos otro tipo de vehículo, ¿no? No podemos considerar el mismo vehículo este, para las tres aplicaciones porque no estaría operando de manera correcta. Entonces, esto es lo que es esta pequeña plática de selección de motores que nosotros como VEG podemos ofertar o que nosotros podemos dar como opciones para aplicaciones especiales y cómo es que nosotros trabajamos la selección de los motores eléctricos en baja tensión, ¿vale? Entonces, si gustan, aquí les dejo mi correo. Vamos a comenzar ahorita con la parte de preguntas y respuestas. Y si no, si quieren que realizamos, que si tienen alguna duda puntual, pues ustedes pueden escribirme en mi correo y podemos checarlo sin ningún problema, ¿eh?